Hoy vamos a estar conversando con el profesor Mario Sabán. Vamos a estar hablando acerca de su último libro, El Da'at, el conocimiento, las 44 energías ocultas del árbol de la vida, la elevación de los niveles de conciencia según las antiguas enseñanzas de los cabalistas. Vamos aquí, mientras se van uniendo los amigos de la audiencia, eh, ajustando algunos asuntos técnicos con el audio y con todo. Así que Bueno, vamos saludando a la gente. Yo creo no que si sé, vamos a estar hablando de Kabbalah, los cabalistas normalmente se mantenían anónimos, ¿no? claro, por eso, como Así que nosotros no no somos sé, cabalistas, por ese motivo eso es lo ¿quieres bueno. aportar algo? No, yo lo que quiero, bueno, es enviarle un saludo a toda la gente que se está uniendo. Yo no los veo, no sé quién se une o quién no, porque no tengo forma de ver, y entonces yo no sé cómo saludarlos. Pero bueno, que sepáis que los saludo con mucho cariño a todos los que se están uniendo. Decir que no los veo, porque si no, alguno va a decir como no me saludó y no quiero quedar mal, y él. Así que no, muy feliz, la verdad, de estar aquí contigo, que hace tanto la gente te esperaba en las Yo redes. quería también. Dime, dime. Sí, sí, continúa. No, no, que Dime, dime. mucha gente te esperaba en las redes y me escribía, me dice, ¿dónde está Joel? Y le digo, bueno, Joel ya aparecerá, tranquilos. Y sabemos que estabas estudiando con muchos exámenes en la universidad, con mucho trabajo. Así que lo tenemos de vuelta aquí a Joel. Ha vuelto solo, ¿eh? No lo hemos traído, nadie lo ha traído, ha vuelto solo. Yo quería agradecerle, antes de comenzar este encuentro, al amigo Alejandro Noriega, que fue el que nos ayudó con el flyer de este encuentro. Así que le envío un gran saludo a Alex por México. Alex Noriega, lo queremos mucho, le enviamos un abrazo. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar un poquito del tema en cuestión de hoy. Bueno, ya como decía, de vuelta de tanto tiempo fuera de las redes sociales, he estado en tiempo de estudios, de introspección, de meditación, de crecimiento y de aumento del DAT, que es el tema que nos ocupa hoy. Estaba presentando tu libro, tu último libro. Vamos a estar hablando un poquito sobre esto y fíjate que yo he estado preparando algunas preguntas o Ah, lo que van a hacer es a guiar, ¿no? Básicamente es guiar nuestro encuentro para que tengamos un hilo de conversación. Y bueno, partiendo desde tu libro y veniendo nosotros, ¿no? Del campo académico, así que te voy a hacer un poco de preguntas académicas en cuanto a la estructura del libro, ¿no? ¿Cuál fue tu intención a la hora de escribir este libro? ¿Para quién va dirigido? La estructura, algunos temas, ¿qué nos podrías decir? mira, en principio te diría que se enmarca la estructura de un libro como este dentro de todos los temas de la Kabbalah que son muy difíciles de delimitar. Es decir, cuando uno está estudiando los cabalistas antiguos, que por supuesto no eran académicos ni pretendían serlo, sacando a Cordovero, que parece que escribe muy sistemático, los demás son muy difíciles de seguir sistemáticamente. Sí, por ejemplo, Jicatilla, Las Puertas de la Luz, en Yarei Yorá, pero en realidad todos estos sabios no escribían de manera sistemática y todos los temas en general en la Cábala se mezclan, porque todos están interrelacionados. Entonces tú estás hablando del mal y al mismo tiempo las clipot en lo cosmogónico, entonces aparece Satán y no sabes si estás hablando del tema del emuná o del tema del Satán. Entonces, desde el punto de vista riguroso para hacer un libro de estas características, hay que delimitar muy bien el tema. Como cuando uno trabaja una tesis doctoral, que tiene que delimitar mucho el tema. Pero en la Cábala, ya te digo, hay cierta dificultad que los alumnos agradecen cuando uno les organiza un libro de este tipo, porque tenés que tener muy claros los límites en donde tienes que trabajar. Aunque en realidad también te diría otra cosa, que un libro permite mucha más flexibilidad que una tesis doctoral. Porque una tesis doctoral está muy ceñida al objeto de investigación, en cambio un libro tú puedes darte demasiadas licencias con respecto a muchas de las conclusiones propias.
¿Cómo está organizado? Por supuesto, la primera parte está ordenada para explicar esas 44 idas y vueltas de los canales, ¿no? De los 22 canales del árbol de la vida. Para mí fue un desafío porque siempre conocemos los canales o los senderos del árbol a partir de las letras y no a partir de la energía sefirótica que contiene el canal. Un canal se puede analizar de dos modos: el modo letra, es decir, qué potencia tiene la letra a nivel simbólico y a nivel conceptual, pero también esos 22 canales analizados desde el ida y vuelta entre dimensiones, lo que se llamarían interconexiones sefiróticas, que son 44. Entonces, yo arranco con esas 44 porque creo que es un punto de originalidad que tiene la obra. Nunca se había, a mi modo de ver, en otra obra anterior realizado este trabajo de investigación, que surge, y yo te diría, Joel, de la práctica de tantas sesiones y de tantas clases a lo largo de los años, ¿no? Darme cuenta cuando uno está en una dimensión y cómo uno se desplaza por ese canal y qué tipo de energía se lleva de una dimensión a otra. Entonces, la estructura te diría que comienza así: los 44 caminos de los 22, y luego una estructura que va como increyendo, tratando primero de definir qué es DAT, dónde está posicionado, que ya eso ya pertenece a todo, prácticamente te diría que todo el libro, la primera parte tiene que ver con el posicionamiento de DAT en el árbol, y finalmente la importancia del DAT en el Olamaticum, en el universo de la rectificación, porque es un elemento clave en el universo de la rectificación. Por eso yo te diría que tiene dos partes: una primera, las 44 canales de los 22, y luego una estructura que va buscando la dinámica de DAT, pero tratando de buscar la función que tiene DAT, que es la rectificación, ¿no? Estamos hablando de un DAT que va de lo cosmogónico a lo psicológico, al universo de Yetzirah, y que lo que uno también trata de entender, y yo lo planteo también en la obra, es porque Isaac Luria se permitía jugar, si se quiere, con las 10 Sefirot, dejando Keter de lado y tomando Dat, ¿no? Cosa que hicieron muchos Mekubalim a lo largo de la historia. Pero Luria lo hace en forma particular, donde no trabaja tanto Keter, y es razonable porque Keter es un agujero o un vacío por el cual pasan las energías. Así que Dat es un desafío porque está en todo el sistema de la Kabbalah, es decir, está en todos los universos, opera en todos los universos, opera con una misión específica de interconexión de todos los universos y de todas las dimensiones, y nosotros tenemos que subir y bajar a través del DAT, a través de la conciencia barra conocimiento, que ya podríamos después explicar por qué yo pongo conciencia barra Sí, conocimiento, ¿no? sí, precisamente los temas que mencionas son fundamentales y bueno, yo asumo, ¿no? O asumimos que los amigos que nos están observando ahora tienen cierto conocimiento de Cábala, pero de todas formas yo creo que hay dos aspectos importantes que sería bueno que aclarásemos. Estamos hablando del Da'at, hablamos de Luria, canales que suben, energías que suben y bajan, pero entonces habría que aclarar aquí de qué estamos hablando. Estamos hablando del árbol de la vida, así que teníamos que hablar qué es el árbol de la vida y segundo, qué es el Da'at. Muy bien. Mira, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque al final Dat se traduce como conocimiento, ¿no? Para los que nos oyen y no tienen ninguna información de Cábala, Dat es conocimiento, pero conocimiento en términos tanto bíblicos, dentro de la tradición judía, dentro de la Cábala, es que lo que propone es la unión, ¿ok? El conocimiento siempre propone la unión. Cuando hablamos del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, aunque son dos árboles diferentes en el texto de la Torá, para los cabalistas operan como un único árbol. Es el mismo árbol, solamente que operan niveles diferentes. En el nivel del árbol de la vida, hablamos de una estructura de 10 dimensiones que conforma el alma humana y el universo, el mapa del universo y del alma humana. Y cuando hablamos del árbol del Dat, del conocimiento del bien y del mal, estamos hablando del mismo árbol de la vida, pero ya no desde Keter, sino desde Dat, que lo ponen los cabalistas un poco más abajo, en el Tejón,
entre Tiferet y Keter. Es decir, que el conocimiento ya es muy dual. ¿Ok? Entonces, el árbol de la vida manifiesta la unidad completa de todo. Es decir, del universo con respecto a la Ein Sof, del universo en sí mismo, del alma en sí misma, pero en el conocimiento del bien y del mal ya hay dualidad. Ya entramos en el campo de la dualidad. Y cuando hay dualidad hay enfrentamiento a veces, más que conciliación. Entonces, cuando estamos hablando del árbol de la vida, hablamos del árbol de la vida eterna, porque la eternidad se lo da la idea de que es un mapa de la eternidad, es un mapa que opera en forma permanente en todos los tiempos, es decir, es un mapa eterno de información que proviene de la Ein Sof. Por eso es el mapa del árbol de la vida. Y ese mapa de árbol de la vida, que tiene 10 dimensiones, como estábamos explicando, opera con un concepto en hebreo que se llama Ilan, que es el arbolito, que es más pequeño que Etz. Etz es el árbol en hebreo. Y el Ilan, el arbolito, se encuentra en el interior del árbol de la vida. Es decir, en realidad, donde está el abismo es donde tendría que estar Da'at, que es la copulación de Binah y Jochma. Y claro, la gran pregunta es, ¿cuántas dimensiones tiene el árbol del Da'at? Uno podría decir 7, y no se equivocaría. ¿Por qué? Porque en realidad de Da'at para abajo hay 7 dimensiones. Y también podría decir que tiene 10 sin Keter, porque podríamos decir que Binah y Jochma ya implican dualidad, y que Da'at está en el medio de esa dualidad. Entonces, ¿cómo nosotros hablamos en Cábala? Del árbol de la vida, si lo vemos de Keter, si lo vemos de un agujero por el que entra la energía que viene de los universos superiores, y hablamos de Da'at cuando ya hay una división. Hay una división tendiente a comprender lo compatible. Hay una división tendiente a no dividir por dividir, a dividir para comprender y luego para volver a unir. Es decir, nosotros, desde el punto de vista de la Kabbalah, no dividimos conceptos porque son antagónicos. Dividimos conceptos para que la mente comprenda los conceptos y luego buscamos la unión de estos conceptos. Porque todo, en el fondo, está en su matriz unido a la Ein Sof. Por lo tanto, si sabemos que todo está unido a la Ein Sof, sabemos que la división es una división aparente. Entonces, ¿dónde opera el árbol del conocimiento del bien y del mal? Y opera más en el mundo más bajo, más denso, hacia la materia, hacia Malhut, con mucha más fuerza, y nosotros tenemos que operar tratando de mantener la unidad, la conciencia Aleph, la conciencia de unidad. Así que está el árbol de la vida, que es la que nos propone la conciencia de unidad, y está el árbol del conocimiento del bien y del mal, que nos hace operativos en el mundo dual, pero nos puede hacer entrar en conflictos dentro de las diferencias. Y ese es el peligro que tiene el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjate, algo muy interesante aquí es que yo pienso que los amigos que en algún momento cuando vieron la portada de tu libro y vieron que decía las 44 energías ocultas, dirían, ¿cómo es posible? Siempre se habla de 22 senderos, ¿de dónde salen esas 44 energías? Y es que estamos hablando de energías que descienden, pero también energías que suben, y por Así eso la es. importancia de estos senderos o de estos canales. ¿Podrías andar un poquito acerca de esa energía que desciende y sube? Por supuesto, fíjate, nosotros, mira, te lo voy a llevar, quizás hay gente que proviene del cristianismo que probablemente nos puede llegar a entender, porque hay un concepto, los dos conceptos provienen del mundo de la Kabbalah, del mundo judío, pero dieron lugar a muchos debates en el mundo cristiano y por eso lo planteo así, ¿no? Nosotros tenemos un concepto de Rahamim, de misericordia o de gracia que nos cae de la Ein Sof, ¿no? Es decir, nosotros vivimos por misericordia, porque si no estaríamos muertos. Entonces, vivimos por gracia, nos han dado la vida, nos han dado un cuerpo, etc. Eso es el canal que va de Keter a Tiferet, por ejemplo, ¿no? Nosotros recibimos la luz que proviene de la divinidad y por eso estamos vivos en todo momento. Es una luz que nos cae por gracia. Y luego podemos decir que de Tiferet a Keter es una luz que va por obras, porque por mi esfuerzo personal yo subo por ese sendero. Entonces yo te diría que para básicamente entenderlo de base, aunque podríamos seguir hablando, los caminos descendentes son los que yo recibo la energía, donde yo opero más como Kli.
sería, ¿no? Como vasija. Y los caminos ascendentes, yo estoy empujando a la luz para ir hacia la Matrix divina, ¿no? Entonces, por eso hay 22, porque, por eso hay 44, porque en los 22 hay un ida y vuelta, ¿no? Es decir, yo de mi Tiferet voy a Keter, yo asumo que tengo que hacer un esfuerzo para subir a nivel de conciencia, pero al mismo tiempo asumo que yo tengo que bajar de Keter, que me ayudan a bajar de Keter por gracia, si se quiere, y que tengo que la luz de Keter traerla a mi Tiferet, traerla a mi corazón. Entonces no es que yo voy a ascender solamente, sino que tengo que iluminar lo que hay debajo. Entonces cuando yo tengo que bajar por las líneas, por los senderos hacia abajo, yo lo que estoy haciendo como objetivo es traer luz al mundo, es decir, llevar energía a la Shejinah, podríamos decir de otro modo, ¿no? Estamos haciendo que la Shejinah tenga más fuerza, que sería como Dios en el mundo material. Entonces, ¿por qué hay 44? Y muy simple, porque nosotros recorremos el árbol de la vida. No, la gente entiende que hay que ascender espiritualmente. No, ascender espiritualmente también es bajar a la materia. Y cada vez que uno baja la materia está ascendiendo. Entonces, en la Cábala es como muy confuso, porque cuando uno asciende, asciende, y cuando uno desciende, asciende también. Es decir, siempre estamos ascendiendo, solamente que ascendemos cuando realmente hemos aprendido. Y eso es Dat. Dat es la conciencia de que en esa situación de mi vida yo he aprendido algo. Esta es la lección que me ha dejado esa parte de mi vida. Entonces ahí aumenté de edad. Ahora aumenté de edad, ¿por qué? Porque primero me tiraron a Malhut. Entonces primero me llevaron a Malhut, me hicieron ahí sufrir en los límites de Malhut, me hicieron llorar en Yesod, me dieron una especie de paliza para bajar, y ahí me di cuenta de que si yo podía salir de ahí y podía ascender por el árbol de la vida, queda claro que asciendo en mi nivel de edad. Es decir, ascender en edad es muchas veces, podríamos decir, entre comillas, aceptar la derrota, si se quiere, por el aprendizaje. Es decir, yo creo que es un signo muy grande de humildad el aumento de la conciencia. Sí, fíjate que mientras te escuchaba, estaba pensando que precisamente entonces ese edad, ese conocimiento, una vez que lo hemos experimentado, lo hemos integrado, hemos aprendido, es cuando se logra ese nivel de conciencia. Y lo que mencionabas también de traer esa energía, mientras decías eso me acordaba de cómo los antiguos cabalistas siempre hablaban, ¿no? De ascender en la Merkabah y todo lo demás, pero llegaron los hasídicos y dijeron, no, vamos a traer a la divinidad a este mundo, vamos a hacer que la Shejinah more en este mundo. Y es precisamente la importancia entonces de esos canales que son que descienden y suben, de ida y vuelta, que tienen gran importancia. Y algo importante también que quería resaltar ahí, hacía una conexión, ¿no? Sobre el esfuerzo, porque hablabas del esfuerzo que hay que hacer para ascender. ¿Cuán importante es esto? Es clave, yo te diría que es clave. Lamentablemente, la gente cuando entra al mundo espiritual cree que dejar fluir es no realizar el esfuerzo, porque fíjate que hay una relación directa entre el esfuerzo y el merecimiento. Uno no merece algo si no se esfuerza, sea lo que sea, ¿no? A mí el esfuerzo se puede conceptualizar con otro nombre, porque a veces la gente le huye a esta traducción del hebreo, del libro de Job, que dice el hombre nació para el esfuerzo. En realidad se podría traducir el hombre nació para la labor. ¿Ok? La labor puede ser una labor que de alguna manera no coincida con un esfuerzo en términos negativos, ¿no? La propuesta de la Cábala es un esfuerzo en forma positiva, un esfuerzo optimista, no un esfuerzo que te aniquile todas las fuerzas, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué es clave el tema del esfuerzo? Y porque tenemos un concepto en la Cábala que es el pan de la vergüenza, que si nosotros no realizamos el esfuerzo, no merecemos lo que vamos a obtener. Y por eso, si alguien recibe algo que no merece, lo pierde. Por definición lo pierde, porque no le puede dar valor, no lo puede sostener. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que podemos sostener algo? Cuando le hemos dado valor. ¿Y cómo sabemos que le estamos dando valor? Cuando nosotros realmente con esta energía la hemos merecido. Puede entrar en nuestro cli ese tipo de energía, porque hemos realizado el esfuerzo de expansión del cli. Entonces, ¿el esfuerzo qué quiere decir? Puede ser esfuerzo a nivel de meditación, de acciones concretas, de lo que se llaman en hebreo mitzvot.
Es decir, puede haber líneas argumentales con relación al esfuerzo muy variadas. Se pueden hacer esfuerzos por muchas áreas. De hecho, se pueden hacer esfuerzos en las 10 dimensiones. Pero crecer tiene un precio a pagar. Es decir, aquí todos pagan el precio. Es decir, acá no es algo que nadie paga el precio. El precio de crecer es un precio. ¿Y cuál es el precio? Bueno, el precio es que tienes que tomar conciencia de que hay cosas que en el nivel en que te encuentras ya no son operativas, son energías que operaron hasta cierto nivel. Por eso el DAT va, y lo voy a decir con toda la dulzura del mundo, pero es como un elemento de discriminación no negativa, en el sentido de que tiene que saber en qué dimensión opera. Es decir, tiene que ser consciente en qué dimensión opera. La conciencia tiene que saber por dónde fluye la energía, hacia dónde fluye. Porque si no sabe hacia dónde fluye, no tiene DAT, no es DAT. Es una energía que fluye sin DAT. Entonces, a mi modo de ver, la energía que de alguna manera es autoconsciente de sí misma, de su propia naturaleza, eso es DAT. No es una energía que no es autoconsciente. ¿eh? Es decir, nosotros tenemos energías autoconscientes en muchos niveles. Tengo energía autoconsciente corporal, que es el nefesh en hebreo, ¿no? Pero quizás esa energía autoconsciente corporal no la dispongo como energía autoconsciente en otros niveles del alma. Y si la tengo que subir, le tengo que dar una autoconciencia diferente a ese tipo de energía. Entonces, la cuestión es, ¿con qué conciencia voy a activar esa energía? ¿Con conciencia animal, con conciencia emocional, con conciencia intelectual? ¿A dónde voy a elevarla? ¿Voy a comer algo sin decir la verajá, sin decir la bendición? Entonces no la voy a elevar, porque es una energía que está ahí, que es una energía meramente física. Si yo voy a transformar a esa energía, voy a hacer que esa energía entre en mí, la voy a santificar, la voy a bendecir, lo que estoy haciendo es elevar la conciencia de ese tipo de energía, ¿no? Darle lo que se llama intencionalidad, kavaná en hebreo, darle una intencionalidad a esa acción que voy a realizar. Por lo tanto, muchas veces es difícil el DAT, porque el DAT se oculta en la kavaná, en la intención, y a veces el acto no manifiesta totalmente lo que el DAT quiere, ¿no? Lo que la conciencia quiere. Entonces, DAT es energía, pero es energía autoconsciente. Y es muy complicado de explicar, porque hay autoconciencias de energías en diversos grados de los universos. Hay que ver en qué grado uno está operativo. Por eso la complejidad del DAT. ¿Qué estamos en DAT de Yetzirah, en DAT de Asiá, en DAT de Briá? ¿En qué tipo de DAT? Tachtón, Elión, porque hay diferencias también entre inferior y superior, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes en dónde uno está fluyendo. Entonces, fíjate, estamos hablando aquí de dos aspectos importantes. Estamos hablando de aquello que hemos recibido por gracia y estamos hablando de aquello que logramos por nuestro esfuerzo. De lo contrario, mencionaste también el aspecto del pan de la vergüenza, aquello que, que quizás queremos lograr, pero no lo merecemos todavía y por tanto no se nos dará y si se nos da, lo perdemos. Y menciono esto conectado otra vez con el esfuerzo, porque, por ejemplo, quizás muchos de los amigos que nos están viendo ahora, aquellas personas que se interesan en entrar en el mundo de la Kabbalah, a veces quieren subir y subir rápido y quieren ascender y quieren llegar a la luz, la luz y la luz. Pero el asunto es que no quieren hacer el esfuerzo, no quieren hacer el trabajo que a veces requiere, es costoso. Sí, Y sí. esto lo conecto Bueno, yo. perdón Ajá. que te interrumpa, pero tú tienes una clase, una conferencia de Yosef de la Reina, me parece colgada en las redes, no sé si seguirá colgada o no, Sí, donde tú explicas, en el caso de Yosef de la Reina, un hombre que quería subir prácticamente sin freno y cómo terminó. Ahí la gente puede ver claramente lo que sucede, ¿no? sí, ese video de Joseph de la Reina está en el canal, los amigos lo podrán ahí encontrar. Joseph de la Reina, el cabalista que desafió al Satán, que perdió la vida. Pero fíjate que me acordaba, ¿no? Hacía la conexión con el Bahir. El Bahir dice, el Sefer Bahir, que uno puede descender de una loma rápido, como corriendo, pero uno puede subir una montaña corriendo. Para subir la montaña requiere el esfuerzo, el trabajo. Y te comentaba fuera de cámara que
precisamente en estos días estaba estudiando la obra de Luzzatto, Da'at Bunot, y Luzzatto y su discípulo, David Valle, hablan de ese esfuerzo, de ese trabajo que hay que hacer para lograr realmente elevar la conciencia. No es que esperemos que todo llegue de gracia, sino que los cabalistas hablan de ese trabajo, ¿no? De integración, de estudio, para poder lograr esa experiencia, porque también no solamente es estudiar, leer muchos libros. Ahí estamos viendo los libreros nuestros que tienen montones de libros, pero no se trata el DAD de estudiar y de leer montones de libros. Estamos conectándolo con la Binah. Habría que el DAD conectarlo con conciencia. ¿Podrías explicar ahí por qué es que el DAD se asocia con la conciencia y cuál es la diferencia entre leer o el conocimiento per se con conciencia? Mira, Aria Kaplan trae algo que es muy importante y viene de lo cosmogónico, y el tema cosmogónico nos va a llevar a poder responder lo que tú planteas. El primer árbol de la vida no tenía 10 dimensiones, tenía 4. Keter, Malhut, Jochma y Binah, nada más. Las otras 6 líneas se dieron luego, en una segunda etapa. Entonces, ¿por qué la primera tenía 4? Porque la caída, entre comillas, a donde bajó Malhut, es donde ahora está Dat. Dat está donde tendría que estar Malhut en el futuro. Y Malhut se tiene que reintegrar al nivel de Dat de ese árbol de la vida original que tenía de 4. Ahí hay un gran secreto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la experiencia que nosotros tenemos de nuestra vida en Malhut, con los hechos de la experiencia, son los que me van a dar información de Dat, no solamente el campo intuitivo o el campo racional. Entonces, la gente, como tú bien dices, cree que estudiar Cábala ya uno sabe Cábala. No, a ver. Estudiar Cábala uno sabe libros de Cábala, pero no Cábala. Y libros de Cábala y Cábala son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque uno puede acumular mucha información en la Binah, pero que no se hace carne en la experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Y si no se hace carne en la experiencia, te diré algo, que uno se tendría que dar cuenta de esto. Yo me acuerdo que cuando yo comencé hace muchos años con los temas de Kabbalah, yo a veces daba clases que yo las sentía teóricas, porque no las había vivido. Y ahora que ya he vivido un poquito más, estoy más feliz, porque esas clases las doy desde dentro, desde mi propia experiencia personal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mundo racional, el mundo intuitivo y la experiencia. Ahora, hay almas, te diré, para ir matizando, porque esto no es tan absoluto, que tienen tendencias. Es decir, mi alma tiene tendencia a leer, a estudiar y a hacer libros. Tu alma parece que tiene una tendencia parecida, pero puede que hay almas que son meditativas. Hay almas que necesitan meditar muchas horas por día y que encuentran símbolos en Netzach y que están más en el lado derecho, digamos, del árbol. Y nosotros también tenemos esta posibilidad, pero no necesariamente tenemos la raíz ahí. Entonces hay que tener cuidado de no obligar a todas las almas por el mismo camino, porque cada alma tiene su camino. Entonces es verdad que la cábala es experiencia, pero hay raíces del alma que estamos muy en el estudio. Y no por ese motivo anulamos la experiencia, porque la experiencia es fundamental. Hay raíces del alma que solo es la experiencia, que no pueden tocar un libro. Y tampoco pasa nada, porque están tomando conciencia en el campo de la materia. Y hay raíces del alma que son mediúnicas totales, que están en el campo de la meditación y de la intuición y que no necesariamente necesitan una estructura conceptual. Ahora, ¿qué propone la Cábala? Yo creo que la Cábala lo bueno que tiene es traigamos todo. Es decir, traigamos todo, porque tenemos todas las facetas. Si usted quiere meditar, puede meditar. Si usted quiere meditar y además estudiar, puede meditar y además estudiar. Ahora, todo esto no queda en el mundo superior. Se tiene que bajar a la luz de la experiencia. Y todo cabalista, dice Safran, el gran cabalista de Suiza, opera en el campo de la experiencia y escribe desde el campo de la experiencia. Y cuando tú escribes en el campo de la experiencia, pasa una cosa, a mi modo de ver, muy interesante, y es, puedes elevar la experiencia a un nivel de conciencia muy alto. Porque experiencias en las acciones materiales tenemos todos. Los gatos también tienen experiencias, y los animales también, y los mosquitos también. Pero la cuestión es que nosotros estamos poniendo en nuestra abstracción mental algo que es
las interpretaciones de las experiencias y a dónde puede mi alma decodificar esa experiencia. Entonces, la experiencia no termina en la experiencia. La experiencia es el comienzo de un proceso de elevación a partir de la experiencia que me tiene que llevar al máximo de mi capacidad y al máximo de mi propia limitación, en subir la interpretación más profunda de esa experiencia al nivel de lo que nosotros llamamos el sod de la Torah, al nivel del secreto. Entonces, el desafío, a mi modo de ver, tenemos la experiencia, la tenemos que integrar, ¿y en qué nivel la vamos a integrar? La vamos a integrar en el nivel de Yesod, en el nivel de Tiferet, en el nivel de Dat, en el nivel de Keter. ¿En cuál de los niveles la vamos a integrar? Y de acuerdo al trabajo interior que tiene cada uno de nosotros, es el trabajo de integración en qué nivel la vamos a decodificar. Entonces, cuando tú decodificas, mira, te voy a contar una anécdota del día de ayer, del día domingo, que estuve como 2 horas estudiando. Tú me vas a decir, bueno, ¿qué estudiabas? En realidad, yo tengo como 2 operaciones de estudio. Una es tomar luchato o tomar un libro y estudiar de manera clásica, ¿no? Como hacemos todos en los libros. Y otra es solamente tener mi tiempo de conclusiones de todo lo acumulado del estudio. Es lo que yo llamo la parte más creativa, a mi modo de ver, y donde me divierto más, que son especulaciones rompiendo los límites de los autores. Y es romper esos límites. Entonces, el autor ya sé lo que dijo, pero yo quiero ir más allá del autor, porque entonces, ¿dónde está mi alma? Porque mi alma no es un alma que reitera y es repetitiva con respecto al autor anterior. ¿Dónde está lo que mi alma viene a iluminar aquí? Si no, puede que no venga a iluminar nada, que sea un mero repetidor, tampoco pasa nada. Cuando uno tiene mucha vina y es más joven, a mí me pasaba cuando era mucho más joven, la necesidad del control de los conceptos hacía que yo me basara mucho más en los autores. Me sigo basando en los autores. Pero ahora, en vez de tomar los autores para cerrar un tema y dar una respuesta, tomo los autores para romper el clic de ese autor y que me permitan salir de ahí para adelante. Es decir, yo al autor lo puedo tomar como respuesta o como pregunta. Si uno lo toma como respuesta, responde rápido un alumno. ¿Qué dice Luzzatto? Y le respondes. Pero si tú lo tomas como pregunta al autor y dices, ¿pero por qué el autor está diciendo esto? ¿No hay otra opción aquí que pueda aparecer y que yo no la estoy viendo? ¿O no hay un matiz por el cual yo puedo desbordar los márgenes conceptuales del autor? Pues de repente el autor me pone una isla, ¿no? Una torre. ¿Yo qué hago? Digo, ¿esta torre es verdadera? ¿O circulo con el río de mi alma alrededor de la torre y lo que estoy haciendo es realzar la torre, no tirarla abajo? A veces no tengo que destruir la torre. A veces simplemente vengo a agregar agua alrededor de la torre. Entonces, creo que nuestro trabajo, y sobre todo en la modernidad, es tratar no solamente de llevar las explicaciones de la Cábala a un lenguaje de la modernidad, sino ver qué traen nuestras almas a este mundo, con qué vamos a dejar, qué vamos a aportar, qué tipo de originalidad. Y no necesariamente te vuelvo a reiterar, poniendo en jaque lo anterior. Y si que hay que ponerlo, también hay que ponerlo, tampoco es problema, ¿no? Maimónides lo decía claramente en Guía de los Perplejos. Si algún sabio en el futuro ve que yo me equivoco, por favor que me corrija. Un nivel de humildad altísimo el del Rambam. Sí, y me río porque a veces en el mundo ortodoxo, lo conozco por experiencia, el Rambán se toma a rajatabla. Dijo Maimónides y hay que hacerlo. Es El que, es que el mismo, problema, el problema, Joel, de todo el mundo ortodoxo, es que todo se toma a rajatabla. El mundo ortodoxo tiene que pensar en términos del Talmud, en términos de seguir interpretando, de debatir, no de tomar a rajatabla. Es decir, en realidad lo mejor que tiene la tradición judía, y por ende la Kabbalah, es el debate permanente. El debate permanente que hoy lamentablemente en muchos círculos se ha cerrado a la obediencia, ¿no? Sí, yo creo, como digo muchas veces, que estamos en una época de la venganza de Shammai, ¿no? Y creo que hay que rescatar algunas posiciones de Hillel, algunas posiciones moderadas. y por eso estoy de acuerdo contigo en la importancia de que toda persona que se acerque no solamente a la Kabbalah, a cualquier aspecto, ya sea de espiritualidad o de lo que la persona estudie,
es cierto que, por ejemplo, tal cabalista dijo tal cosa, pero viene otro cabalista y tira otra opinión. Entonces, uno no solamente se tiene que guiar por lo que dijo tal cabalista y es blanco y negro, no. Como decías tú, pues uno tiene que ir más allá y ver cuál es la opinión mía, qué pienso yo sobre eso, estoy Es de que acuerdo o no. la gran mayoría de la gente se queda en lo literal. La gran mayoría se queda en lo literal y tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, no quedarnos también atrapados en lo literal, transformando el Sod en literal. Es decir, dice el Zohar, y eso es literal, eso no es Sod. Es decir, cuando alguien toma literal al Zohar, no hay Sod ahí. Está transformando un secreto en literal y dejó de ser secreto, porque el secreto insinúa, no es literal nunca. El secreto es simbólico. Entonces, el que dice el Zohar y está tomando lo literal, ya está desnaturalizando lo que es el Zohar. Está desnaturalizando la Cábala, que es la búsqueda del secreto, es la profundidad del texto, entrar en el texto para poder preguntarnos, no para que el Zohar me responda. El Zohar no me responde, el Zohar me está tratando de navegar en la búsqueda. Me está insinuando. Zohar me está insinuando algo que Sí. todavía no sé, que lo oculta en el secreto. Entonces hay que tener mucho cuidado con dogmatizar, con conceptualizar, con idolatrar el texto, con lo que yo llamo la textolatría, que es una forma de idolatría. Bueno, volviendo entonces al tema del Da'at, hay algo importante que deberíamos quizás explicar un poco y es el aspecto, dos cosas. Una, la importancia del deseo. Segundo, el tehom, el vacío. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Hay tanto para hablar, el deseo, dice el Zohar, ahí lo voy a tomar literal, es el fundamento del universo. El deseo es el fundamento del universo. Es decir, si el universo está vacío es porque desea ser llenado de la luz de Dios. Y nosotros como almas siempre tenemos deseos. Es más, las sefirot son deseos. Y no pasa nada por desear, al contrario, es muy bonito desear, porque ponemos en marcha todo el mecanismo del ser llenado, ¿no? De buscar la luz divina. Al final, a través del deseo, sea el deseo que sea, uno lo que está deseando es que Dios entre en el universo. Por lo tanto, es muy bonito el deseo. Ahora, el deseo es un vacío bien entendido. Es yo estoy contento con mi deseo porque me levanto a la mañana, estoy vacío y deseo ser llenado. Pero un vacío malentendido puede llevarme a la frustración, porque un vacío malentendido es ¿por qué estoy vacío? No, estoy vacío porque si no, no hay deseo. Entonces, el que ignora la función del vacío cae en el abismo. Por ese motivo es tan importante el DAT, porque cuando el DAT lo que está diciendo es, todo en el universo tiene sentido. Esta es la clave de lo que está diciendo básicamente el DAT. Todo en el universo tiene sentido. Si tú profundizas en todas las cosas que hay en la realidad, vas a encontrar el sentido. Y si encuentras el sentido, ya lo has elevado, está la conciencia. Data aparece cuando le has encontrado el sentido a algo que parecía sin sentido. Inclusive el jaque mate de la Kabbalah, encontrar el sentido del sinsentido. Pero no quiero enloquecer a la gente que nos está escuchando. Pero básicamente en la Kabbalah encontramos el sentido de todo. Encontramos el sentido de todo. Encontramos el sentido del mal, el sentido de la muerte, el sentido del sinsentido. Entonces es un jaque mate total al nihilismo la Cábala. Porque vives optimista en los momentos más negativos de tu vida. Porque también tienen sentido. ¿Okay? Si le das sentido a tus momentos negativos, entonces, claro, el vacío existencial, lo que llamamos el abismo en la Cábala, la gente ¿por qué cae ahí? Por ignorancia de no conocer el sentido de las cosas. Y por ese motivo, ¿quién puede ser feliz? El que conoce el sentido de las cosas, por supuesto. De todas las cosas es imposible, pero de los mecanismos generales de la creación y de los mecanismos generales del alma. Si tú conoces el sentido de estos mecanismos y el sentido de los resultados de estos mecanismos, es que en realidad tienes una gran satisfacción en tu vida, porque en realidad tú también encuentras el sentido de tu propia alma. No solamente el sentido de lo que te rodea, también tu propio sentido subjetivo y el sentido cosmogónico. Y al ponerle sentido a todo, lo estás elevando a otra categoría. Entonces, esa energía empieza a subir de nivel. ¿Y qué es el abismo? El abismo es el que te dice, no, usted muere y aquí no pasó nada. ¿Cómo aquí muere y no pasó nada? Aquí pasó de todo. En principio también pasé yo.
Así que pasó de todo lo que yo pude dar en esta realidad. Así que aquí pasaron muchas cosas. Entonces, yo te diría, la cábala derrota el nihilismo más radical. Esto es algo, es una gran noticia. La buena nueva, el evangelión de la cábala, la buena nueva de la cábala es que el sinsentido es derrotado. Ahora, ¿dónde está el problema, Joel? Que el sinsentido no opera en lo teórico, opera en la sensación de vacío del alma. Es decir, en una experiencia de vacío que tiene la gente. Hasta que nosotros no comprendamos bien y nos metemos en esa experiencia de vacío, no podemos sacar dat de ahí. Y cuando nos metemos en esa experiencia de vacío y sacamos el dat de ahí, podemos hacer que lo femenino y lo masculino copulen y subir a Keter. En definitiva, la sensación del abismo es una sensación errónea, pero es una sensación real para el alma. Porque es real, porque es una fase que necesita el alma para poder entender algo que en ese nivel no puede entender. Importante. Y hablabas del sentido. Fíjate que a veces uno escucha a las personas y los libros que muchas personas publican y hablan de que el ser humano ha de lograr la felicidad. La gente quiere ser feliz, quiere ser feliz. Yo pienso que no debería ser búsqueda de la felicidad, sino búsqueda del sentido. Cuando la persona logra encontrar su sentido, cuál es su función, como decía un gran cabalista, no recuerdo quién fue, Cordovero, el que encuentra el sentido de su alma, pues es un Así es, privilegio o algo así. Cordovero. Y pienso que ahí está la clave. Cuando la persona logra encontrar el sentido de su existencia, de su alma, entonces logrará ser feliz. Porque si vas solamente en búsqueda de felicidad, te puedes confundir y pensar que las diversiones, los viajes, la playa, que no tiene nada de malo, que está bien divertirse de vez en cuando, pero puede la persona confundirse y pensar que ahí está. Y está más bien en el sentido, en buscar la esencia, ese sod, pero en este caso el sod del alma de uno mismo, ahí vamos a encontrar digamos que esa función, ¿no? Y estaríamos Totalmente. logrando también un nivel de conciencia superior. Y algo importante que también mencionaste es el aspecto del mal. ¿Cuál es la función del mal y cómo está conectado con el Da'at? Es una relación directa, es decir, es una relación directa porque el aprendizaje para elevar el nivel de conciencia no solo viene por el amor, que va a veces muy lento, sino por el golpe del Satán que te hace levantar un día con un problema y tú dices, wow, ¿por qué apareció ese problema? Tengo que ponerme a ver este golpe que estoy recibiendo, desde dónde viene y por qué viene, y me pongo en marcha y empiezo a subir y mi nivel de conciencia, qué aprendizaje tengo que extraer de esta situación, ¿no? El mal tiene una parte buena y una parte mala. Es decir, tiene una parte buena y una parte mala, como el bien, que tiene una parte buena y una parte mala. Porque el bien tiene la parte buena que es bueno, pero la parte mala es que es muy lento. Entonces es tan lento que a veces no llega al aprendizaje. Ese es el problema del bien. La parte mala del bien es que es muy lento. El mal es malo, pero tiene una parte buena que es muy rápido. Es decir, opera rápidamente. Por eso en la tradición de la Cábala decimos el Satán trabaja las 24 horas. ¿Qué hay que aprender del Satán? Que trabaja las 24 horas. Entonces, mira qué laborioso. Cuando tú estás durmiendo, el Satán sigue trabajando. Trabajando. Entonces, imagínate, siempre que te levantas a la mañana te ganó 6, 7, 8 horas el Satán. Así que la cuestión, ¿cuál es? La cuestión es, ¿qué me da el Satán? El Satán me da un obstáculo para que yo aprenda. Entonces, gracias a Dios que me trajiste este Satán, ¿ok? Para poder aprender. Claro, en realidad todo esto la gente lo hace al final. Mientras aparece el Satán, no agradece nada. Este es el gran problema de nuestro nivel de conciencia, que no agradecemos cuando nos ataca Satán. Pero cuando nos ataca Satán, en ese momento tenemos que decir gracias. Nos has puesto al que me va a desafiar para crecer. Y en ese momento, pero a veces no tenemos esa conciencia tan elevada y decimos, ¿cómo me ha caído esto a mí? Y es imposible, y Dios no me quiere, etc. No,
es que Dios te quiere mucho. Por ese motivo, muchas veces yo digo que Dios no me quiera tanto, porque si no me empieza a enviar satanes, ¿no? Que Dios se ocupe de otras cosas menos de mí, porque si se ocupa de ti, ya dice, vamos a ver qué hacemos con este. Por eso cuando Dios pone el ojo a alguien hay que tenerle un poco de temor, porque también te envía el Satán porque te quiere entrenar. Dice, mira, lo veo a Joel ahí, no se está entrenando tanto, le voy a enviar un Satán, o una diableza, vaya a saber. Qué te puede enviar Dios? Vaya a saber qué. Pero la clave es que Satán está ahí para nosotros poder crecer. Es decir, en realidad hay una cosa, todo está para poder crecer. Lo que pasa es que al no tomar conciencia de que todo está para poder crecer, para el aprendizaje, lamentablemente, seguimos en un bajo nivel de conciencia. Así que el Satán es clave para aumentar el nivel de conciencia. Estoy de acuerdo contigo totalmente, porque fíjate que sucede a veces eso, ¿no? Y cuando el mal nos golpea, nos pasan cosas, a veces la persona puede decir, como decías tú, como decía Job, ¿por qué a mí, no? Y es que la importancia aquí de la Kabbalah, de las enseñanzas de la Kabbalah y de lograr esa edad, esa conciencia, es que todo sirve para el crecimiento. La experiencia que pensamos que es mala nos está ayudando a elevarnos. Y luego, como dices tú, cuando salgamos ahí, veamos la luz y, oh, wow, esto me ayudó a mí a crecer. Y la persona tiene que comprender de que no solamente lo bueno sirve para el crecimiento, lo malo también. Entonces, tiene que cada cosa que nos sucede en la vida, uno tiene que ver, bueno, ¿cómo esto me está ayudando a mí a crecer, a transformarme? ¿Cuál es el bien que se oculta? ¿Cuál es el sol detrás de esta situación? Es fundamental. Fíjate qué Esto, esto, curioso. esto, Joel, sabes que siempre estamos ante esto, ¿no? Uno va a un médico y le dice al médico, ¿puedo tomar sol? Sí, el sol es muy bueno para la vitamina D. Otro médico dice, ¿puedo tomar sol? No, usted no, cúbrase que le puede salir cáncer de piel. ¿Y en qué quedamos? ¿El cáncer de piel si tomo sol o la vitamina D si tomo sol? Porque en el fondo se necesita un punto límite donde está el bien y el mal. Es decir, es bueno seguramente 5 minutos de unos rayos del sol que me lleguen porque me quedo sin vitamina D, pero luego habrá un punto donde voy a tener un problema de piel. En la Kabbalah los cabalistas vieron claramente esto, vieron claramente que el Dat era la copulación de Jochma y Binah. Jochma, te voy a dar luz, y Binah diciendo cuál es el límite que te voy a poner a la luz que necesitas, ¿no? Entiendo que necesites vitamina D, pero no que te mueras de un cáncer de la piel. Entonces, estamos siempre como navegando, oscilando, y el dogmático no quiere oscilar. Y ahí empiezan los problemas, cuando no quieres oscilar. ¿Y qué hace Satán? Satán te hace oscilar, te mueve de la zona de seguridad que has tomado. Y eso es lo bueno de Satán. Ahora, antes de que venga Satán, tendríamos que, y digo, en mi caso, estudiar Kabbalah o experimentar dentro de lo que yo sé y lo que todos sabemos, para por amor salir de la zona de seguridad, porque de ese modo dejo inutilizado al Satán antes que me venga a atacar. Si yo salgo antes de la zona de seguridad por amor a mi alma, el Satán va a llegar y va a decir, uy, ya se fue de aquí, no tengo nada que hacer. Tenemos que neutralizar al Satán para de alguna manera satanizarnos antes de alguna forma y ponernos los obstáculos a nosotros mismos por amor antes que vengan los obstáculos por temor. Sí mismo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, y creo que llevamos ya casi 50 minutos. No sé si quizás podríamos coger Perfecto. alguna pregunta de la audiencia o vamos concluyendo de Sí, todo. sí. No, no, alguna pregunta de la audiencia que tengas por ahí, bienvenida. Déjame entrar aquí al canal de YouTube y ver qué van comentando los amigos que nos están viendo. 50 minutos, no sé. Sí, así que aquí vemos amigos que nos vienen saludando de diferentes sitios. Irene, dice que el oponente es muy enfocado, nunca pierde el propósito para el que fue creado. Dice Irene. Totalmente, muy bien, excelente. Dice Graviel Baez también nos envía saludos. Un abrazo Dice grande. Carmen Sanz, dice buenas tardes. Ya sea de arriba o de abajo hacia arriba, entiendo, Da'at siempre aparecerá cuando vamos a acercarnos a la línea del medio. Pero para ello hay que saber quién susurra, pregunta ella.
Bueno, en realidad no conozco el susurro del que habla ella, pero no necesariamente tenemos que subir a la línea del medio. Podemos subir por los laterales o por las diagonales. Es decir, por ejemplo, podemos subir de Netzach a Gesed y de Netzach a Jochma. Se pueden subir por las laterales también. Muy bien. Dice, bueno, saludos desde Londres. Dice también Aida Caballero, muchas gracias, genial encuentro. Dice Ari Shalom pregunta, ¿entonces debemos forzarnos a salir de la zona de comodidad para evitar los obstáculos? Pregunta. No, al contrario, para ir a buscar los obstáculos. Los obstáculos nunca los podemos evitar, solamente los adelantamos. Exacto, es que a veces queremos evitar el Satán, pero cuando Claro, ¿ves? Ahí está nos la viene. pregunta. Claro, claro. En realidad la gente cree que si yo me adelanto al Satán, no, yo me creo mi propio obstáculo, y entonces como me lo estoy creando yo, ya estoy tranquilo de lo que me he creado como obstáculo. Entonces voy, no, el obstáculo es imposible que me lo pueda saltar. Lo que pasa es que por amor yo estoy proactivo y sé cómo administrar ese obstáculo. Si me quedo dormido en la zona de seguridad, el obstáculo me va a aparecer de manera imprevista y no voy a saber cómo operar con el obstáculo cuando aparece. Esto es como que tengas un examen dentro de 4 meses o tengas un examen sorpresa mañana. Es que si tienes un examen sorpresa mañana, no sé si estás preparado, pero si sabes que lo tienes en 4 meses, entonces hoy te preparas como si lo tuvieras mañana, pero lo tienes en 4 meses. Te estás adelantando de alguna forma y podrías eventualmente decir, ¿sabe qué? Al profesor lo quiero dar dentro de un mes al examen, porque estoy preparado, me he adelantado al obstáculo. Evitar el obstáculo yo te diría que es imposible, pero lo que sí se puede es percibir el obstáculo, adelantarlo y desafiarlo antes. Y entonces el avance se vuelve más rápido en términos de amor. Si no, el avance lo vamos a tener igual en términos de temor. Pero ¿qué sentido tiene? Es que no tiene ningún sentido. Podríamos adelantarnos. La cábala es una espiritualidad de tipo preventivo, donde nosotros tenemos que ver antes lo que sucede, porque en general en términos, podríamos decir, del oculto, podemos ver antes lo oculto que lo revelado. Si podemos ver lo oculto antes que lo revelado, si yo preveo que me pueda aparecer un examen sorpresa, yo ya me estoy preparando desde ahora. Pero es que en la vida me van a aparecer exámenes sorpresa. Pero si yo me preparo desde ahora, estoy entrenado anticipadamente, cuando me aparezca el obstáculo voy a estar más tranquilo. Así que yo puedo adelantar al Satán para que me ataque, pero cuando adelanto al Satán para que me ataque, lo debilito. O sea que hay que estar también listo para que el Satán no nos pille. Sí, o estar muy entrenado. Sí. Bueno, nos envían saludos desde Texas, desde Houston, Texas, desde México, desde Sevilla también. Bien, saludos a todos. Un placer. Francisco Marchetti envía saludos. Oh, un abrazo grande, Francisco. Bueno, son tantos amigos que nos escriben. Desde Buenos Aires también. Dice Margarita Ordóñez, ¿la conciencia o el Da'at se eleva a través del estudio y la meditación? Pregunta, o siendo consciente de las sefirot interiores. Bueno, en realidad, toda la información que hay en la realidad y cualquier ejercicio me hacen elevar el DAT. Es decir, hay diferentes culturas que operan sobre otros niveles, ¿no?, de la realidad y otras técnicas que no conocemos en la Kabbalah. La rotación, lo que se llama el Tseiruf para Bulafia, hacía que también cambiara la percepción. La meditación con un tipo de música también, con un tipo de color también, los ayunos, algunos cambiaban de percepción a través de 2 o 3 días de ayunos, es decir, hay cientos de herramientas. También, a mi modo de ver, está la más simple y quizás la más difícil, y es comprender que lo extraordinario se encuentra en lo ordinario, ¿no? La meditación de lo cotidiano, que el milagro está aquí, ahora, que el milagro está poder leer un libro de Luzzatto tranquilo durante 1 o 2 horas y que ese tiempo ya es valioso y milagroso, ¿no? Que la propia vida sin grandes acontecimientos es el gran acontecimiento. Y creo que la desesperación de búsqueda de técnicas lo que nos está mostrando es que no hemos logrado sacralizar lo ordinario, no hemos sacralizado lo cotidiano. Y creo que nos falta esta fuerza que creo que lo da la Kabbalah,
la sacralización de lo ordinario, la fuerza en lo cotidiano, la ruptura de la rutina con el entusiasmo de todos los días. Esta yo creo que es la clave. El entusiasmo tiene poder, decía un El creo que entusiasmo, era Kaplan, el entusiasmo Kaplan, produce sí. poder. Bueno, pues entonces nada, vamos a agradecer a todos los amigos por la audiencia. Te agradezco a ti, Mario, por haber estado conmigo el día de hoy. Se nos quedaron muchos temas, fíjate que solo tocábamos así. Prometo hacer otra. Si Dios quiere, nos veremos en Miami en Así septiembre. es, si Dios quiere. Eh, Te envío un gran abrazo, sabes que te quiero mucho y nada, Yo también. Yo siempre digo que tú tienes mucho por delante, te deseo lo mejor, te mando muchas bendiciones, te voy a dar la verajá de Sheheyanu, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sheheyanu, Bekiemanu, Vihiyanu, las Manasé, que tengas amén. muchas bendiciones y mucha paz en tu vida. Gracias, gracias.